Mientras el siglo XX llegaba a su fin, la batalla por la economía mundial se intensificó. Muchos le temían a la globalización y cuestionaban sus beneficios. Otros la propiciaban. Millions of people today are better off than they would have been without those trends and developments, without globalization. And very few people have been harmed by them. Desde que los terribles acontecimientos del 11 de septiembre hundieron al mundo en una crisis más profunda, han surgido nuevas interrogantes sobre los riesgos de la nueva economía mundial. ¿Será posible que el mundo, ahora globalizado, pueda superar una depresión mundial y sobreponerse a otras crisis? ¿Será el terrorismo internacional el lado oscuro de la tan prometida globalización? Can't get away from the fact that globalization makes us interdependent. So it's not an option to shed it. So is it going to be on balance positive or negative? Revisaremos la historia de cómo surgió la nueva economía mundial. Una batalla de 100 años para determinar quién controlaría las fuerzas productivas de las economías mundiales, los gobiernos o los mercados. Veremos el combate intelectual sobre cuál sistema económico es el más beneficioso para la humanidad. Veremos las grandes luchas políticas libradas para imponer esas ideas a las naciones del mundo. Part of what's happened is a capitalist revolution. At the end of the 20th century, the market economy, the capitalist system, became the only model for the vast majority of the world. Esta revolución económica ha definido la riqueza y la suerte de las naciones y determinará el futuro del planeta. This new world economy is being driven by technological change and by political change, but none of it would have happened without a revolution in ideas. Hoy, la batalla de las ideas que aún divide nuestro mundo. Batalla de ideas. Las sirenas dan la señal de alarma. Los bombarderos alemanes atacarán otra ciudad inglesa esta noche. Durante el bombardeo aéreo, los dos economistas más importantes de la época compartieron las labores de vigilancia sobre el techo del King's College. Un caballero inglés y un exiliado austríaco, amigos personales, pero rivales intelectuales. De cómo la batalla de sus ideas sigue delineando nuestra sociedad, trata nuestro programa de hoy. John Maynard Keynes ayudó a los gobiernos aliados a defender la libertad, dirigiendo sus economías durante la guerra. Friedrich von Hayek pensaba que la intervención del gobierno en la economía era una amenaza para la libertad. The debate over market forces, whether you have an economy that's based upon prices or state planning, has been at the very heart of the economic battles of the last 100 years. For decades, the ideas of John Maynard Keynes dominated the economies of the Western world. Keynes felt that the market economy would go to excesses, and when things were in difficulty, the market wouldn't work. Therefore, the government had to step in. Hayek felt that the market would eventually take care of itself. It was only when Hayek was a very old man that his ideas began to prevail and the world began to change. A comienzos del siglo XX, Hayek y Keynes presenciaron la primera etapa de la globalización.
Cada día la vida era transformada en todas partes. Las tecnologías del telégrafo y el teléfono revolucionaron las comunicaciones. Los barcos de vapor y los ferrocarriles hicieron del mundo un lugar más pequeño. Decenas de millones migraban sin la necesidad de un pasaporte. Keynes describió este mercado mundial en el que fluía libremente el comercio. Los ciudadanos ingleses pueden ordenar por teléfono cualquier producto del planeta bebiendo el té de la mañana y esperar que llegue a primera hora del día siguiente en la puerta de su casa. La rivalidad racial y cultural del militarismo y el imperialismo no eran más que noticias divertidas de la prensa diaria. Aquella época representó un episodio extraordinario en el progreso económico del hombre que llegó a su fin en agosto de 1914. Hayek lo resumió en pocas palabras. No nos dimos cuenta de cuán frágil era nuestra civilización. El asesinato de un archiduque austríaco por un terrorista desencadenó una guerra mundial. Pasaron casi 80 años para que volviera a surgir una economía mundial. Durante la Primera Guerra Mundial murieron 20 millones de personas. Un continente quedó en ruinas. La sangre y la matanza se mezclaron con la belleza de los Alpes italianos durante la batalla entre los ejércitos de Austria e Italia. Friedrich von Hayek sirvió en la artillería austríaca. Apenas era un estudiante de 17 años. La batalla fue feroz. Experimentó la retirada y la derrota. La Primera Guerra Mundial fue la influencia decisiva, pues atraía nuestra atención hacia los problemas de la organización política. Hayek juró trabajar por un mundo mejor. The First World War was a cataclysm. People were disillusioned, people were bitter, they were looking for something better. Socialism, communism seemed to promise that better world. La Revolución Rusa se propuso conseguir ese mundo mejor, derrocando el viejo orden. Inspirados por las teorías económicas de Karl Marx, los bolcheviques se propusieron aplastar el capitalismo. Lenin, el líder de la revolución, instó a los obreros del mundo para que se unieran contra la economía mundial. La revolución consideraba que los negocios, el comercio y la propiedad privada eran actos criminales. Lenin prometió que terminaría con la explotación económica del hombre por el hombre. El hombre que estaba destinado a ser el rival intelectual más grande de Hayek era un brillante joven académico de la Universidad de Cambridge. Pero John Maynard Keynes era mucho más que eso. Era amigo de escritores y pintores. Uno de ellos pintó estos murales para él. También era una persona muy conocida en la ciudad de Londres, donde hizo una fortuna en el mercado de valores. La perdió toda y la volvió a recuperar. Keynes, amigo de políticos y primeros ministros, pasó la Primera Guerra Mundial aconsejando al gobierno británico cómo organizar la economía durante la guerra. Al final de la guerra, Keynes se unió a la delegación de paz británica en Versalles, Francia. Los victoriosos aliados querían que la Alemania derrotada pagara los costos de la guerra mediante compensaciones.
All the statesmen at Versailles could think about was how to squeeze money out of an already bankrupt Germany. Keynes felt that the reparations were out of all proportion to what an economy could really take and would have very destructive social and political and economic consequences. Enojado e indignado, Keynes renunció. De regreso en Inglaterra, decidió quedarse con su amigo, el pintor Duncan Grant. Ese verano, Grant pintó a Keynes escribiendo su libro profético, Las consecuencias económicas de la paz. Si mantenemos la idea de que Alemania debe ser mantenida empobrecida y sus niños hambriados e inválidos, me atrevo a predecir que la venganza no cojeará. Nada puede detener esa guerra final, que destruirá la civilización y el progreso de nuestra generación. Austria había perdido la guerra y su imperio. Viena era una ciudad fría y con hambre. La revolución rondaba por la ciudad. Los socialistas y comunistas iban ganando la batalla en la conquista de corazones y mentes. Joven e idealista, Friedrich von Hayek se inscribió en la Universidad de Viena. Fue durante la guerra que me decidí por la escuela de economía, la cual de verdad me atrapó. El socialismo parecía prometer una sociedad más justa. Albert Slavinger fue alumno y discípulo de Hayek. He openly said that he, at one time, was a socialist of the mild sort, where concerns for the poor and concerns for fairness and equity would help to determine government policy. La mayor parte de la vida intelectual de Viena tenía lugar fuera de la universidad, en las cafeterías del Boulevard Ringstrasse. Se hacían seminarios informales para aquellos que disfrutaban las discusiones y el intercambio de ideas. Hayek se unió al círculo de un liberal apasionado llamado Ludwig von Mises. Von Mises creía que los mercados, al igual que las personas, necesitaban ser libres de la intromisión del gobierno. Ludwig von Mises was the preeminent economist of the Austrian school. The distinguishing hallmark of the Austrian school of economic thought is that markets work and governments don't. Von Mises predijo que la nueva economía socialista soviética nunca funcionaría, precisamente porque el gobierno controlaba los precios y salarios. What von Mises said is that the great flaw of socialism is that it doesn't have a functioning price system to send all the signals to consumers and producers as to what something is worth. That these prices are at the very heart of what makes a functioning economy work. You can think of them as traffic signals. And if you don't have them, what you get is a system that doesn't work, or you get chaos. Von Mises argued that free markets do it best. Why fool with anything else? En la Rusia soviética parecía que las predicciones de von Mises se estaban haciendo realidad. Lenin había abolido lo que consideraba como el caos del libre mercado. El Estado controló la economía. Se fijaron los precios y salarios. Pero el gran experimento marxista estaba en problemas. Lenin tenía en sus manos un desastre económico. La Rusia soviética era un país sombrío, atormentado por el frío, la hambruna y la muerte. Lenin
knew that he needed a different kind of policy, and he instituted what became known as the New Economic Policy. Lenin says farmers can sell their own goods and own their own land. He says that small businesses can operate, and you start to get an economic revival. Well, his comrades on the left attacked him viciously for selling out the principles of Bolshevikism and Marxism. And Lenin, who by this time had already had a stroke, was not well, nevertheless pulled himself up on the platform for one of the very last times in his life. And he was still the old Lenin. He was vitriolic, he was sarcastic. His critics, he said, were fools, were stupid, because the state, the government, the Bolsheviks would control the overall economy. Steel, railroads, coal, the heavy industries, what he called the commanding heights of the economy. En menos de un año, Lenin murió. Los dolientes en el funeral creían que la historia estaba de su lado. Y en menos de 30 años, no solo Rusia, también Europa del Este, China y más de un tercio de la humanidad vivirían de acuerdo con los dogmas económicos del marxismo-leninismo. El sucesor de Lenin aumentó el control del Partido Comunista sobre las fuerzas productivas de la economía. Joseph Stalin introdujo la planificación central. Bajo sus órdenes, el Partido Comunista planificaba y manejaba cada aspecto de la economía. Aparentemente, el comunismo avanzaba continuamente, mientras que el capitalismo se veía disminuido. Alemania y Austria estaban viviendo con las consecuencias económicas de la paz. Obligados a pagar las insoportables compensaciones por la guerra, los gobiernos derrotados simplemente imprimieron más dinero. El resultado, inflación, más inflación e hiperinflación. Se necesitaba una cesta llena de dinero para ir de compras. You saw people carrying their money on wheels because you had to pay for a piece of bread billions of Reichsmark. Hayek, quien trabajaba en el Instituto de Investigaciones Estadísticas, requirió 200 aumentos de sueldo en 8 meses. El dinero era más barato que el papel tapiz. Encendían las estufas con los billetes de 1 millón. Los zapatos, que costaban 12 marcos en 1913, se vendían en 32 billones de marcos en 1923. En la cervecería favorita de Hitler, un vaso de cerveza costaba 1.000 millones de marcos. La hiperinflación agotó los ahorros de la clase media. And that was one of the reasons for the success of the Nazis, of Hitler. They got support from these people who lost their fortunes. Hayek siempre vio la inflación como un demonio que corroía la sociedad y socavaba la democracia. La lucha contra la inflación se convirtió en la piedra angular de su filosofía económica. During the 1920s, while Europe was continuing to suffer the wounds of the First World War, in American cities at least, it was a boom time. Americans were spending money, they were dancing, they were partying, they were buying cars.
They were buying bathtub gin. And they were buying stock, lots of stock. The stock market, the New York Stock Exchange, had become a national pastime, and Americans couldn't get enough of it. And the favorite stock of the day were in these new radio companies. Radio was like the internet of the 1920s, an industry that had come from nowhere. And the number one glamour stock was RCA, which in just a few years went from $1.50 a share to $600 a share. Americans couldn't get enough of it. Era la clásica burbuja bursátil. Entonces, durante el Jueves Negro, el 24 de octubre de 1929, la burbuja reventó. Los precios se desplomaron. La espiral descendente